Arreglémonos. A ustedes no muestran sus camaritas. No se vale. Giancarlo, buen día. Ahí viene ingresando. Buenos días, Giancarlo. Espero que esté muy bien. Eh, Chiquillos, la semana pasada no tuvimos clases, ¿ya? Y en la clase del jueves pasado teníamos planeado, había un plan de programa para trabajar una actividad del libro, del estudiante, para luego aplicar esta semana la prueba. Pero como no tuvimos esa clase, la prueba se va a tener que correr una semana más, porque es necesaria esta clase, previo a la prueba, ¿ya? Por lo tanto, tomar en cuenta, no lo modifiqué en el calendario, lo voy a hacer hoy día. Modificar la fecha de la prueba, porque en el calendario todavía está registrado que era hoy día, pero con ustedes no tuve la clase anterior, por lo tanto no puedo aplicarles la prueba, ¿ya? Así que tener presente que la próxima semana sí es la evaluación, sí va la prueba, eh, y estar preparados con sus materiales, lápices, con su calculadora. Y hoy día también la idea es que todas las clases tengan su calculadora a la mano, ¿ya? Participar de la clase, preguntar, levantar la manito. Es importante que clase a clase utilicen los diferentes medios para participar, no quedarse en silencio. Si no sabe, pregunte, no se quede en silencio, porque yo no soy adivina, no, ni presencial ni en forma virtual. Si no me preguntan, eh, ustedes van a quedar con la duda y obviamente que no es la idea. La idea es que todos participen de cualquier forma, respondiendo las preguntas o diciendo, no entendí, profesora, puede por favor explicar de nuevo o revisémoslo nuevamente, ¿ya? ¿Quién me llegó? Ahora Martina no la saludé. Hola Martina. O sí la saludé y no me di cuenta, pero bueno. Hello. Entonces, ¿quedó claro que la próxima semana tenemos la evaluación? ¿Sí o no? Sí. Entonces, les voy a presentar el plan de trabajo. Les voy a pedir, hoy día voy a ir compartiendo un PowerPoint. Eh, por lo tanto, necesito que uno de ustedes, de los que está aquí, ¿a quién elijo? Esté atento al chat o a las manitos levantadas si alguien quiere hablar para poder responderle sus preguntas, ¿ya? Porque como de repente estoy en la presentación no me doy cuenta del chat. Entonces necesito que alguien se haga cargo de eso. ¿Quién podría ser? ¿Quién voluntariamente se propone? Hola, Pablo. Yo, profe. Ya, maravilloso. Usted va a ser mi moderador del chat, me avisa si es que alguien escribe. Espero que escriban alguna consulta, si voy muy rápido, o si no, hablar directamente por el micrófono, ¿ya, chiquillos? Muchas gracias, Tomás. Y el Pablo no me saludó. Dije, hola, Pablo, que llegó un poquitín tarde. Ya, nuestro plan de trabajo, semana número 9, presentando aquí. Mira, ay, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, son... Y ahí sí, de mi WhatsApp. Esta semana no vamos a hacer la prueba, ¿cierto? Y vamos a trabajar en la página 14, actividad 7. La vamos a desarrollar durante la clase. Eh, y de esta semana, como modo práctica, necesito que lo hagan porque esto les va a servir para su prueba, es realizar la actividad 8 de esa misma página, ¿ya? Y entregarla. ¿Cuándo la van a entregar? De aquí al lunes. Ay, aquí está mal la fecha, me equivoqué. ¿Cómo estamos? El lunes a 10. A 10. De aquí al lunes. Menos mal que me di cuenta. Tienen plazo de aquí al lunes a a entregar esa actividad resuelta, ¿ya? Recordar que los días miércoles, en la tarde, creo que a las 3:15,
siempre tenemos, aquí estamos, tenemos la asesoría, así que si tienen dudas previo a la prueba del jueves, tienen ese tiempo para preguntar sus dudas, si hicieron actividades y no entendieron bien cómo estaban, cómo se hacían, no duden en preguntarlo, ¿ya? Yo me conecto o me hablan por el WhatsApp, profesora, puedo hacer la consulta y ahí nos conectamos, ¿ya? Yo voy a estar conectada y ahí ustedes me hacen las consultas que sea necesario aclarar, ¿ya? Entonces, vamos a recordar algunas cosas vistas. Voy a pasar rapidito, eso sí, ¿ya? Este PowerPoint creo que se los mandé al correo. ¿Quién me puede confirmar esa información? Lo compartió en la unidad. Lo compartí, ¿verdad? Entonces todos tienen acceso a él. Muy bien. ¿Profe, dónde lo compartió? Creo que lo mandé por correo. Debería estar en un drive. Sí, lo envió por correo. Sí, lo mandé por correo, puse compartir y debería estar en su correo para que lo revisen. Carla Cortés, revisen ahí el correo y tienen ahí como lo que hemos trabajado, ¿ya? La semana pasada que vimos, que trabajamos, hasta aquí quedamos, creo que fue. Espérense. Desviación estándar. Ya, quedó como una tareita. Esto lo doy día. Voy a presentar ahora. Anterior a esta clase, hace 2 semanas atrás, que la semana pasada no nos vimos. Igual de repente uno pierde un poquito el lapso, así como que se le va, mi memoria igual falla. Entonces debo reconocer que igual falla de pronto. Pero sin embargo, esa semana nosotros calculamos. Primero, antes de eso, la varianza de los datos y la desviación estándar. Ahora, chicos, cuando uno analiza una pregunta, un problema, una situación y está relacionado con la varianza, con la desviación estándar, es para determinar qué tan dispersos están nuestros datos, qué tan separados entre sí están. Y nosotros estuvimos analizando un problema en particular que era con respecto al entrenador, ¿cierto?, de 2 nadadoras que iban a participar en una competencia. Y el entrenador, perdón, debía elegir a una de las dos. Entonces, ¿qué es lo que íbamos haciendo? Íbamos comparando sus tiempos de distintas carreras, de 5 carreras. ¿Y qué es lo que hicimos? Retomemos un poquito en lo que habíamos hecho anteriormente. Primero, calculamos el promedio de los tiempos de Daniela y Bárbara, creo que era, sí, Daniela y Bárbara, y los promedios nos daban que eran los mismos. Por lo tanto, no se podía tomar una decisión a partir de los promedios. Después analizamos el rango. Recordad que el rango también es una medida de dispersión, también nos permite ver qué tan alejados entre sí están estos datos. Y en esa ocasión nos dio que Bárbara tenía más distante un dato que el otro. Creo que uno era de 70 y el otro de 50 segundos, y por eso el rango era de 20, comparado con el de Daniela, que era de 10. Si el rango es mayor que el otro, significa que el más grande es más disperso, el valor menor es menos disperso, ¿ya? Eso, recordar lo que hablamos de dispersión de datos. Y aparte, después del rango, ¿qué es lo que vimos? Vimos la desviación media. Con respecto a la desviación media, también comparamos los resultados entre Daniela y Bárbara, sacamos el resultado, lo hicimos en la clase y quedó pendiente una parte de ese cálculo. Pero lo analizamos después en clase. Y por último, otro dato de dispersión, era la varianza y la desviación estándar, que fue lo último que vimos en la clase anterior. En la última clase vimos varianza y desviación estándar. ¿Cómo calculamos la varianza? Como aparece aquí en esta fórmula. Esta fórmula tiene paréntesis elevado al cuadrado, no es valor absoluto, es elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a sacar ese elevado al cuadrado? La resta entre el dato y el promedio. ¿Qué debemos recordar de los datos que están acá? El promedio que nos daba de los tiempos de Daniela era ese, 63,4. Por lo tanto, al aplicar la fórmula nos quedaba así.
¿Qué es lo que es 64? Es X1, nuestro primer dato que está aquí en la tablita. Después, el promedio lo restamos y se elevan al cuadrado. Y así vamos completando con todos los datos, hasta llegar a la carrera número 5. ¿Ya? Una vez que reemplazamos los datos, hacemos los cálculos. Y al hacer los cálculos, calculadora en la prueba, tienen que estar con la calculadora para que no se demoren en hacer estos cálculos. Restar, elevar al cuadrado, sumar luego, sumar los datos que nos dieron, y al sumar después dividimos por 5. Nos dio como resultado 11,04. ¿Ya? ¿Cuál era la tarea que tenían que hacer ustedes? ¿No? Lo que tenían que hacer ustedes es sacar lo mismo, la varianza de la desviación estándar, pero con respecto a Bárbara, ¿ya? Eso. Luego, aplicamos la desviación estándar de estos mismos datos de Daniela. ¿Cuál es la desviación estándar? Es aplicar la raíz cuadrada a la varianza. Eso es lo que deben recordar. Por lo tanto, siempre que le pidan desviación estándar, va a tener que calcular la varianza previamente. Si no tengo la varianza, no puedo. ¿Ya? Siempre la varianza, fíjese que el resultado está de los segundos, está al cuadrado. Hay una pregunta ahí de la prueba que tiene que ver con eso. ¿Ya? Dice que la unidad en que se mide, que en este caso son segundos, siempre la varianza va a estar al cuadrado. Y en la desviación estándar se calcula la raíz cuadrada de esta varianza, por lo tanto, nos quedan segundos, no nos quedan segundos al cuadrado, nos quedan solamente segundos. ¿Ya? Y el símbolo es sigma, ¿cierto? Sigma al cuadrado es la varianza, aplicando la raíz cuadrada nos queda solo sigma. Y, por lo tanto, hicimos ese cálculo también. Calculamos la la desviación estándar de los tiempos de Daniela, por lo tanto, calculamos la raíz cuadrada. Recordar que ese símbolo de como curvita es aproximado a, ¿ya? No es lo mismo que igual, como está aquí. Ya la igualdad es que todo es igual. Aquí estamos aproximando porque dejamos muchos decimales fuera. Entonces estamos dando un valor aproximado, cortamos nuestros decimales. ¿Ya? Eso. Hasta ahí vimos la semana anterior. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Calcular lo mismo que hicimos con Daniela, pero con Bárbara, y luego responder. ¿Ya? Me parece que varios me entregaron esta tareita, me la mandaron al correo. Así que bien por ellos que mandaron su tarea. Y hoy día, nuestra clase de hoy, vamos a seguir analizando. Nuestro objetivo de la clase no ha cambiado, lo tengo aquí arriba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizar datos en situaciones usando medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuáles son las medidas de dispersión que hemos visto a la fecha? Nómbrenme. Nómbrenme todas las que hemos visto, no importa el orden. Nómbrenlas. ¿Quién me puede decir? La desviación media, la varianza, desviación estándar. Media, desviación, vamos a poner aquí al tiro esta para no escribir de nuevo, estándar, varianza, muy bien. Y otra que vimos al principio, que por lo general se ve en la básica también, que también es una medida de dispersión, pero estas son las nuevas. Esta es la que hemos visto actualmente. Desviación media, estándar, varianza y ¿El rango? el rango. El rango también es una forma de medir un poco la dispersión de nuestros datos. No es tan... el rango, si bien es una medida de dispersión, estas que están acá están comparadas con respecto al promedio, con respecto a la media aritmética. Por eso es que nos dan un análisis un poquito más profundo que el rango. El rango solamente hacemos la diferencia entre el dato más grande y el más chico. Sin embargo, estas de acá nos permite comparar con la media aritmética, con su promedio. Por lo tanto, el análisis es un poquito más profundo que con respecto al rango, ¿ya? Entonces, veamos la página 7 de nuestro libro, Texto del Estudiante. Yo siempre voy a ir proyectando página 14, no página 7. Es mal. Tengo aquí mi librito, actividad número 7, dice lo siguiente. Esta es una situación aplicada en la economía
Si se dan cuenta, nuestros datos están aquí, están en una tabla, pero también están en intervalos. A diferencia de los datos anteriores que eran poquitos datos y sueltos. En este caso son muchos datos y por eso están agrupados en una tabla de frecuencia y además están en intervalos. ¿Qué dice el problema? Dice, la cantidad de cheques cobrados diariamente en todas las sucursales de un banco el mes anterior se registran en la siguiente tabla. Cheques cobrados diariamente. ¿Ya? Cantidad de cheques. Como son distintas las cantidades, se agruparon. Esos son los intervalos. Entonces, entre 0 y 200 cheques cobrados, solamente fueron 12 diariamente. A eso se refiere, diariamente. 12, frecuencia 12. Entre 200 y 400 cheques, 15 es la frecuencia. ¿Ya? Y así sucesivamente. Está agrupado porque son distintas cantidades de cheques. Y la imagen también me entrega una información a este problema, a pesar ya de lo que están mirando su computador y todo, pero hay una información adicional, dice, una desviación estándar superior a 200 cheques diarios ocasionará problemas de organización y logística en las sucursales. ¿Qué significa eso? Que si superan nuestra desviación estándar a 200, significa que la cantidad de trabajadores va a estar con problemas porque no van a alcanzar a cubrir, ¿cierto?, esa demanda de los cheques que están cobrados. Y la pregunta de este problema es, ¿deberá preocuparse el jefe de operaciones del banco por la cantidad de empleados que se necesitará el mes siguiente? ¿Qué va a decidir? Para responder estas dos preguntas, yo tengo que tener la información de nuestra tabla de frecuencia y esta información que aparece en la imagen, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que sacar? ¿Qué datos necesitamos sacar aquí? ¿Qué cálculos voy a hacer? ¿Qué medida de dispersión tengo que calcular? Lean lo que les presenté, vean esta información, que es lo que tendríamos entonces que calcular, chiquillos. ¿La dispersión? ¿Sí? ¿Y con qué dato? O sea, ¿con qué medida de dispersión? Porque tenemos distintas medidas de dispersión. ¿La estándar? La desviación estándar. ¿Y por qué la desviación estándar? Porque aquí lo menciona el problema. O sea, si aquí me dice la desviación media, fuera no sé qué, yo voy a calcular la desviación media. O si me dice el rango, o si me dice el promedio, va a depender siempre de la información que me entrega este problema en particular. Como aquí está relacionado con la desviación estándar, eso es lo que tengo que calcular. ¿Ya? Pero para calcular la desviación estándar, ¿qué tengo que haber calculado antes, previamente? ¿No? La desviación media. No, no necesariamente. ¿El promedio? Bueno, el promedio sí hay que sacarlo, si es necesario. ¿El rango? Ya. No, el rango no me sirve. Antes de la desviación estándar, nosotros debemos calcular la varianza. Recuerden que el símbolo es este. Y la desviación estándar que tengo acá arriba, ¿se ve lo que estoy mostrando aquí o no? Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, si yo no tengo la varianza, no tengo la desviación estándar. ¿Ya? Uno está compuesto con el otro. Siempre que me pidan desviación estándar, primero debo haber calculado la varianza, porque con ese resultado yo saco la raíz cuadrada de ese número, ¿ya? Del ejercicio que mencioné anteriormente. ¿Ok? Entonces, leer atentamente, siempre antes de resolver un problema, leer atentamente la situación. Considerar los datos del problema, que en este caso entrega la imagen, ¿ya? Que hace alusión directamente a la desviación estándar. Por lo tanto, eso es lo que debemos calcular. ¿Ok? Entonces, para calcular la desviación estándar, lo primero que tenemos que hacer es calcular la varianza.
Siempre eso tienen que tener clarito, ¿ya? Y vamos a utilizar esa fórmula. Fíjense la fórmula que puse. Está en el texto del estudiante. ¿En qué página? En la página 12. Esta fórmula yo no se las pedí que la anotaran en esa ocasión que vimos varianza, porque usamos datos sueltos. En este caso, como estamos utilizando datos agrupados en la tabla de frecuencia y con intervalos, el intervalo es como ese paréntesis de corchete, ¿ya? Y con intervalos, la fórmula que se aplica es esta. Necesito que la copien. Me copien la varianza para datos agrupados, es esta fórmula. Anótenla, sáquenle un pantallazo como usted quiera. En la prueba, chiquillos, no les voy a pedir hacer este cálculo con datos agrupados, ¿eh? Va a ser con datos sueltos solamente. Pero siempre es importante conocer cómo resolverlo en esta situación, ¿ya? Es más largo, o sea, más que más largo es como más, tiene más cálculos porque hay otras cosas involucradas. Y por eso no lo voy a pedir en la prueba, porque por el tiempo, sino que se demoraría mucho en calcularlo. Entonces, pero es importante que sepan cómo hacerlo, ¿ya? Por eso es importante que lo registren. Ya. Anoten. Profe, Dígame. ¿a qué se refiere el tener los datos agrupados y los no agrupados? Los no agrupados es, por ejemplo, los datos de Daniela y de Bárbara, que eran las carreras, ¿cierto? Voy a anotar aquí. Tenían carreras, tenían 5 carreras, 1, 2, 3, 4, 5. Y en cada carrera se demoraron ciertos segundos, 50 segundos, 45 segundos. Por lo tanto, teníamos 5 datos, solo 5 datos, 5 números que analizar. Cuando hablamos de datos agrupados, estos datos son muchos más. Son cantidad de 50, 100. Por lo tanto, como son tantos datos, no lo puedo agrupar uno a uno. O sea, no los puedo representar 50 en una tabla enorme de 50 datos, no. Entonces, los agrupo. A eso se refiere que los agrupo. Entonces, se agrupan en intervalos. Entonces, en este caso, con respecto a los cheques, decía, de entre 0 y 200 cheques. Supongamos entre 0 y 200 cheques, ¿cuál era la frecuencia? Déjenme ver aquí, 12. 12. Entonces, supongamos que una persona fue a cobrar 3 cheques. Después, otra persona fue a cobrar solo 1. Y otra persona fue a cobrar, o empresas, no sé, ese tipo de cosas, pueden a cobrar distintas cantidades de cheques. Entonces, esa gran variedad lo agrupan en un solo intervalo, entre 0 y 200. ¿Ya? Entonces, frecuencia 12, entre 0 y 200 cheques cobrados. Y así van, 200 y 400 y así. Los intervalos siempre van en una distancia igual, ¿ya? En este caso van de 200 en 200. A eso se refiere con datos agrupados, que yo no puedo anotar los 100 datos separados uno de los otros, sino que los agrupo. Lo agrupo por cantidad. Entonces, los 10 primeros, por ejemplo, si son 50, los 10 primeros, los 10 siguientes, los 10 siguientes, y los voy agrupando. A eso se refiere. Y por eso se usan intervalos. Y donde dice acá abajito en la presentación, después de la fórmula dice XMCI, que XMCI se refiere en la fórmula MC1, ¿ya? La I se refiere a la diferencia entre el 1, el 2, el 4. MC se refiere a la marca de clase. Y eso lo vamos a ver ahora. Recordar qué es la marca de clase en esta tabla de frecuencias, ¿ya? Y X barrita, ya lo habíamos visto antes, X barrita es la media aritmética o promedio de la variable. Entonces, para calcular la desviación estándar, primero debemos calcular la varianza, que se aplica esta fórmula. Una vez aplicada esta fórmula, debemos calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza.
Ya, eso es lo primero. Cuando nosotros resolvemos un problema, no vamos a ciegas, "Ay, hagamos cálculo, hagamos cálculo". No, ordenemos nuestra mente y digamos, ya, si el análisis es con la desviación estándar, ¿qué tengo que hacer? Ya, primero voy a calcular la varianza y después la desviación. Ahora, para calcular la varianza, ustedes que ven ahí la fórmula, ¿qué datos necesitamos conocer? ¿Qué debemos conocer en primer lugar? Uno, la marca de clase, porque no la tengo en mi conjunto de datos. Si yo me devuelvo, me voy a devolver, chiquillo, un poquitito, espérenme. Esta tablita, esta es nuestros datos, toda esta tabla. Aquí tengo los intervalos y la frecuencia, pero no está la marca de clase y eso debemos tenerlo. ¿Qué tampoco tenemos acá? Que alguien dijo que había que calcular dentro de la medida de dispersión, me dijo el promedio. Tampoco conocemos el promedio, por lo tanto debemos calcular el promedio, ¿ya? Y cuando calculamos el promedio, también usamos la marca de clase. Por eso es importante saber cómo determinar la marca de clase. ¿Anotaron la fórmula? ¿O todavía no? ¿Niños? Díganme sí o díganme no. Profe, ¿Diga? lo de abajo también. ¿Lo de la O sea, varianza? Va, ¿lo de la desviación estándar? sí, es que hay un pedacito donde XMCI es la marca de la clase, ¿eso también? Sí, XMCI marca de clase, X barrita media aritmética. Eso nomás. Ya. Pasemos a la siguiente. ¿Qué necesitamos para calcular la varianza? Esa es nuestra pregunta antes de empezar a hacer cualquier cálculo o aplicar fórmulas, etcétera. ¿Qué necesitamos para calcular la varianza y la desviación estándar? Primero, determinar la marca de clase. Segundo, calcular la media aritmética o promedio. Y tercero, la tercera que no la puse, aplicamos la fórmula de la varianza, ¿ya? Entonces, antes de la varianza necesitamos estos dos datos súper importantes, la marca de clase de cada intervalo y la media aritmética de nuestros datos. ¿Cómo vamos a calcular la marca de clase? A ver, primero, ¿ven? ¿Están mirando mi pizarrita? ¿Tengo ahí? ¿Alcanza a ver? Díganme que sí o no. ¿Esto se ve? Ya, esto se ve. Ahí yo hice el resumen de la tabla de frecuencia que está en el libro con respecto a los intervalos. Ya, la marca de clase es un valor... Profe, no sé si lo puede mover un poco más para abajo. ¿Por ahí? Sí, sí, ahí está. Gracias. Está muy arriba. Entonces, la marca de clase, ¿por qué hay que calcularla? Cuando yo voy a hacer el cálculo del promedio, no puedo sacar el promedio usando intervalos, porque en el fondo lo que yo voy a sacar es el promedio de los cheques. Y están en intervalos, o sea, significa que aquí hay entre 0 y 200 cheques. Yo tengo que sacar el promedio de estos, ¿ya? ¿Con qué? Con la frecuencia. Entonces, como no puedo usar intervalos, lo que tengo que usar es la marca de clase. Y la marca de clase es un número que representa este intervalo, a esta cantidad de cheques. ¿Cómo se saca esta marca de clase? Es el promedio, es un valor representativo de estos dos extremos, entre el 0 y el 200, el punto medio o promedio de ellos.
¿Cuál sería el punto medio de esto? Entre 0 y 200. ¿Cuál está justo en la mitad? 100. 100. Promedio o punto medio significa que yo voy a sumar estos dos datos y luego lo divido por 2 y ahí encuentro la marca de clase. Entonces, en el primer intervalo, como sale ahí en la presentación, entre 0 y 200, se suman los extremos de este intervalo. 0 más 200 se divide por 2 y nos da 100. Ahora, este es súper fácil sacarlo al ojo, porque el punto medio es fácil de identificar. En algunos casos no es tan rápido y entonces hay que usar esa fórmula de promedio, ¿ya? Entonces, este valor representa el intervalo y yo voy a usar este dato para todos mis cálculos de aquí en adelante, para la media aritmética y para la varianza, obviamente después con lo otro. ¿Cuál sería el siguiente dato? La siguiente marca de clase. 300. 300, y así sigo hasta el final. No los voy a escribir todo. Entre 800 y 1000 sería 900. Y este voy a usar, ¿ya? La frecuencia. Hoy, ¿quieren anotar eso, chiquillos? Va a ser de largo. Las frecuencias están dadas y la voy a poner 12, 15. Mira, puse 9, el 12. Entonces, anoten qué significa la marca de clase, ¿ya? Para que nunca se les olvide. Se usan harto. Ya, una vez que tenemos claridad con la marca de clase, lo que tenemos que hacer es calcular la media aritmética, ¿ya? Y ese es nuestro siguiente paso. Paso número 2, calcular la media aritmética. Si voy muy rápido, me avisan. Media aritmética o promedio. Aquí yo puse, me aceleré. Sí, es que dije sacarle un pantallazo. Perfecto. Y ahora sí. Aquí. Gracias. De nada. Entonces, acá tenemos nuestro resumen de la tabla de frecuencias que está en el libro, los intervalos de los cheques, ¿sí? La marca de clase que acabamos de sacar, 100, 300, 500, 700 y 900, y la frecuencia que entrega la tabla de datos. ¿Por qué es importante la frecuencia? Porque con la frecuencia nosotros vamos a saber la cantidad de datos que tenemos. En este caso, yo sumé, no está en la tabla de frecuencia. Al sumar las frecuencias, lo que obtengo es la cantidad de cheques cobrados, que en este caso serían 113. Repito, si sumo la frecuencia, yo voy a saber cuántos datos estoy analizando, que en este caso serían 113. Todavía no miren esta parte, ¿ya? Entonces, para calcular el promedio de estos datos, yo debo multiplicar la marca de clase, lo voy a dejar aquí anotada la fórmula. Esta fórmula igual a veces cuesta entenderla, aparecen en varios textos y es difícil de comprender. Entonces, se las voy a explicar. Ahí hay un símbolo, ese como una E media rarita, ¿cierto? Esa sí, es un símbolo matemático que significa sumatoria. Y la sumatoria significa que yo debo sumar los datos que están acá adentro. En el fondo, ¿qué es lo que voy a sumar? El producto, la multiplicación, hay un puntito de multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia. Eso es lo que tengo que sumar. La multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia. Y n, que son todos los datos, lo divido por el total de datos, que en este caso serían 113, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, esta fórmula que está acá, voy a apuntar hacia arriba con mi cámara. Cuando yo saco el promedio, recuerdan que cuando sacábamos el promedio de los datos sueltos, si hiciera la cantidad de segundos por carrera de Daniela, por ejemplo, sumábamos los segundos, 50, 40, 30, 65, etc. Sumábamos 5 carreras y lo dividíamos por 5. En este caso son 113 datos. ¿Y cómo resumo esos 113 datos? Con la marca de clase y la frecuencia. Debo multiplicar marca de clase y frecuencia. Son 12 veces 100. 12 veces 100 cheques. Entonces, en vez de sumar 100 más 100 más 100 12 veces, lo que hago es multiplicar 12 por 100. Por eso se aplica esta fórmula.
¿ya? Entonces, nuestro primer dato sería 12% más, la siguiente suma sería 300 por 15. Lo anoté al revés, pero no importa. Y así hasta el último intervalo, nuestra última marca de clase es 900 más 21 por 900. Estoy sumando 113 datos, pero lo estoy abreviando en una multiplicación. Estamos sumando muchos datos iguales. Como les decía aquí, 12 veces estoy sumando el 100. Entonces, en vez de 100 más 100 más 100 más 100, 12 veces, multiplico 12 por 100. Y eso hice en cada uno de ellos, que lo resumo en esta columna. Los productos que están acá los puse en esta parte, en esta columna. Por eso que dice MC por F, marca de clase por la frecuencia. ¿Ya? Multiplicamos, multiplicamos, multiplicamos. Y como dice aquí en la pizarra, los voy a ir sumando. Se suman. Y voy a dividirlo por ¿cuánto? Por todos mis datos, 113. Mi tablita de frecuencia me permite reducir todo ese cálculo que yo puse en mi pizarra y está escrito abreviado en mi tabla. Entonces, sumé y al sumarlo me da 66.100. Lo tengo anotado acá. Esa suma que yo tengo escrita en mi pizarra me daría 66.100. Y lo voy a dividir por n, que son todos mis datos. Mis datos son 113. Por eso se divide por 113. Y al hacer ese cálculo nos da nuestro promedio, que sería 584,9. Ese es nuestro promedio. Solo el promedio. No hemos calculado la varianza aún, porque el promedio se utiliza en la fórmula de la varianza, ¿ya? Así que eso sí, anótelo. Este cálculo del promedio sí lo anotan. Si quieren colocar como una nubecita en su cuaderno, en el fondo, al aplicar esta fórmula, lo que hice fue eso, está acá arriba, hágalo. Es como una aclaración. Entonces aquí, ¿qué lo que era? ¿Cuánto era? 60.100 dividido en 113. ¿Ya? ¿Cuándo uso esto? La forma de calcular el promedio cuando tengo intervalos. Siempre que tengo intervalos, yo tengo que usar la marca de clase. ¿Ya? Si aquí nuestros números fueran uno solo, por ejemplo, dijera 5 cheques, 10 cheques, 15 cheques, si fuera un número cerrado, es distinto. No tenemos que sacar marca de clase. Multiplicamos solamente. Multiplicamos el número que nos dio aquí con la frecuencia. ¿Ya? Me avisan cuando estén listos. La clase de nosotros, ¿a qué hora termina, chiquillos? A las 12:10, ¿verdad? Sí, sí, profe. Gracias. ¿Terminaron de escribir? Todavía no. No, profe. Entonces, esta fórmula que está arriba significa que en la parte del numerador de la fracción estoy sumando, esa es la sumatoria, estoy sumando la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia, que está resumido en mi tabla, está resumido acá. Por eso que después lo uso directamente. Sumé, ¿cierto? Todos los productos, me dio 66.100 y luego lo divido por n datos, que es 113. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, pequeños. No, profe. O no. Los espero, no hay problema. Voy a buscar mi vasito de agua, que lo dejé mientras.
¿Estamos? ¿Nadie dijo no? Ya. Una vez que sacamos la media aritmética, vamos a calcular la varianza. Voy a borrar mi pizarra. Y la varianza, para calcular la varianza debemos recordar la fórmula que les puse al principio. Es la fórmula, no la voy... Sí, igual es necesario anotarla. ¿Para qué? Para que reemplacemos correctamente nuestros datos, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula. Para la fórmula, vamos a usar la marca de clase, que era el 100, 300, 500 y así sucesivamente. En nuestra fórmula y vamos a usar además el promedio. ¿Cuál era el promedio? Lo borré. ¿Cuál era el promedio? 584, ¿cuánto? Coma 9. 9. 9. Ese es un dato importante, vamos a usarlo siempre en la fórmula. Y las marcas de clase. La marca de clase va variando de dato en dato, ¿ya? Entonces, cuando dice MC1 es la primera marca de clase, que sería 100. Después MC2 es la segunda, que es 300, y así. Como acá tenemos el resumen de la marca de clase con la frecuencia, vamos a aplicar la fórmula aquí abajito de nuestra varianza. Ya, el dato importante, 584,9, que es el promedio, y las marcas de clase que están aquí. ¿Ya? Entonces vamos reemplazando marca de clase, la primera marca de clase, menos el promedio. Al restar debemos calcular el cuadrado de esa resta. Y eso se multiplica por F1. ¿Qué es lo que es F1? Es la frecuencia 1, la frecuencia de nuestro primer dato, que en este caso es 12. Y así vamos reemplazando. Aquí lo único que yo hice fue reemplazar los datos de mi tabla en la fórmula de la varianza. Entonces, marca de clase 2, 300 menos el promedio elevado al cuadrado por 15. ¿De dónde viene ese 15? De la frecuencia número 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es lo primero que ustedes deben considerar al reemplazar nuestra fórmula. Entonces, necesito que copien. No copien el cuadrito, sino que copien la fórmula aplicada, reemplazada con los datos. Ya necesito que eso lo copien. Déjenme ver una cosita. Ay, no, aquí ya está reemplazado. Ya, anoten la fórmula y, y el reemplazo de los datos en la fórmula. Necesito que tengan estas dos cositas. El de arriba, la fórmula, y abajo de la fórmula, anoten el reemplazo. ¿Por qué les pido eso? ¿Por qué no les pido solamente escribir la parte de abajo? Porque después, cuando solamente ven números, solo números, no miren nada de arriba, ni de la tabla para arriba, solamente ven esto, se van a confundir. Es decir, ¿y de dónde salió este 100? ¿Y de dónde salió este 15? ¿Por qué están puestos esos números? Por eso es que es importante siempre, cuando tenemos solamente muchos cálculos que hacer, es colocar la fórmula para entender qué significa cada número que está reemplazado. ¿Ya? Entonces anoten la fórmula y el reemplazo de nuestros datos. La tablita ya la tienen escrita, así que no. Anótenlo. Muchas veces en matemática e incluso en las ciencias eh, cuesta resolver un problema porque no saben aplicar las fórmulas. Aunque tengan la fórmula ahí, no saben lo que significa cada letra, cada número. Por lo tanto, no terminan resolviendo el problema. Entonces, es importante ser ordenados al momento de usar una fórmula y en este caso, eh, ser cuidadoso qué significa cada una de esos datos, ¿ya? Las fórmulas nos sirven mucho para resolver un problema, pero si no sabemos aplicarla, la verdad es que no nos sirve de nada.
¿Listo? Pasamos a la siguiente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero era solo el amarillo, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Lo de Era arriba? solo el amarillo. Esto, y Sí. además me salto la tabla, me salto y voy a esta, la de abajo también. Ah, Bueno, ya. bueno, si ya tienen la amarilla, la fórmula, en la siguiente yo tengo escrito lo mismo que puse anteriormente, el reemplazo. Aquí está. Por ejemplo, si ustedes ven eso sin tener antes la fórmula, dicen, ¡ah! Quedo en shock, digo, tanto número, tanto cálculo, ¿de dónde salió? Si me ponen la tabla y esto, digo, ¿y cómo? ¿De dónde salió esto? Por eso que es importante escribir la fórmula cada vez que yo la voy a reemplazar, para entender de dónde vienen nuestros datos, ¿ya? Cuando ya estamos más adelantados con práctica y todo eso, por ejemplo, en la universidad, cuando estudian en un instituto, qué sé yo, uno se salta ese tipo de cosas, pero para que no nos equivoquemos, para que nuestros cálculos finales salgan bien, siempre es importante mantener un orden. Entonces, fórmula, reemplazo. Una vez que reemplazamos, ¿cierto? Nuestra fórmula, esto es lo mismo que estaba en la presentación que vimos recién, empezamos a hacer los cálculos. Aquí, una vez que reemplacé, lo único que me queda es resolver. ¿Qué resuelvo? Esto es como una operatoria combinada. Primero el paréntesis, luego la potencia, después la multiplicación. Y al final sumo todos los resultados que obtuve, ¿ya? Y cuando ya he sumado todo, al final lo divido por 113. Ese es el procedimiento. Operatoria combinada, tal cual. Entonces, voy a ir anotando aquí abajo los resultados. Entonces, al restar y elevar al cuadrado, me dio ese resultado que está acá. El 12 todavía no lo he ocupado, no lo multipliqué todavía. Entonces, repito, la resta y al elevarlo al cuadrado es ese resultado que está aquí, multiplicado por el C15. Todavía no lo he usado. ¿Ya? Y así en cada uno de los datos. Resté y elevé al cuadrado. Paso a paso, la idea de hacerlo paso a paso es para que no nos equivoquemos. Solamente por eso lo hice así. El siguiente paso es la multiplicación de ese número con el 12. ¿Ya? Las multiplicaciones. Todas esas multiplicaciones están acá. Y una vez que multiplicamos esos números, vamos a sumar los resultados obtenidos. Todos los números que obtuvimos se suman, quedando esa expresión finalmente. Hasta aquí eso no nos dice nada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dividir. Dividir por 113. Al dividir nos da ese numerito. 60.747,12. Y es no olvidar una cosa, si quieren les hagan un pantallazo y después lo anotan con más calmita, porque igual son hartos números. Cuando ustedes usan la calculadora, recuerden que muchas calculadoras tienen el punto y la coma al revés de lo que usamos nosotros. La calculadora, por ejemplo, la mía en particular, yo pongo 1745, le pongo el signo igual para que lo reconozca. Mi calculadora, el puntito del 1000, de la unidad de 1000, lo coloca como coma. Y la coma en la calculadora la coloca como un puntito, lo hace al revés. Entonces, siempre que ustedes hagan cálculos con su calculadora, consideren qué es lo que está usando, ¿ya? Si el punto es punto realmente o es una coma, ¿ya? Esa es solamente una observación. Entonces, lo que acabamos de obtener es la varianza. Pero el problema decía que el análisis que había que hacer era con respecto a la desviación estándar. ¿Qué tengo que hacer ahora para sacar la desviación estándar? ¿Quién me puede dar esa respuesta? Sacar la raíz, ¿cierto? Exactamente. Como ya sacamos la varianza,
Ahora nos queda un paso más corto. Ya tenemos nuestros cálculos. La calculadora nos va a ahorrar todos esos pasos de sacar ¿cómo se llama? La raíz cuadrada. Entonces, ¿le sacaron pantallazo? ¿Copiaron, chicos, para avanzar? Sí. Ahora, con la varianza en la mano, como se dice, vamos a calcular la desviación estándar. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien la respuesta. ¿Quién me respondió? ¿Quién me dijo eso? ¿Quién fue el que me dio la respuesta? Yo, Carol. 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 Muy bien, Carol. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada del resultado obtenido. Y eso nos da un valor aproximado de 246. ¿Se acuerdan lo que decía la imagen de los trabajadores del banco? ¿Qué decía esa imagen? Decía que una desviación estándar superior a 200 cheques diarios ocasionará problemas de organización y logística. ¿Cuánto nos dio nuestra desviación estándar? Mayor que 200. Por lo tanto, ¿va a tener problemas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. Pucha, que son pocos habladores. ¿Anotaron la desviación estándar? No, profe. Anótenla. Para luego anotar la respuesta a nuestro problema. Chiquillos, siempre que les pidan analizar una situación, un problema aplicado, tienen que fijarse en qué están comparando, con qué, con la desviación estándar, con la varianza, con la desviación media, con el promedio en algunos casos. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes sacan los cálculos y después responden la pregunta, porque no sacan nada con ponerme puros números, y ahí está la desviación estándar. Yo debo responder el problema. Y acá vamos a responder el problema. ¿Deberá preocuparse el jefe de operaciones del banco por la cantidad de empleados que se necesitará el mes siguiente? ¿Qué va a decidir? ¿Qué decidirá? Como la desviación nos dio mayores que 200 cheques, obviamente que va a tener problemas. Por lo tanto, va a tener que tomar una nueva decisión este jefe. ¿Ya? Y bueno, ustedes escriben con sus palabras. Con sus palabras una respuesta de este tipo. En la prueba que van a tener la próxima semana, hay preguntas similares de la metacognición, como analizar, oye, si me dio esta varianza o esta desviación media con esta otra, ¿qué significa? ¿Son dispersos, son menos dispersos? ¿Qué significaba que sean dispersos? Si yo comparaba las desviaciones estándar de dos situaciones, como por ejemplo Bárbara y Daniela, ¿qué significaba que eran dispersos? ¿Que estaban más separados? Que estaban los números más separados unos del otro. Pero el número en sí, por ejemplo, si yo tengo, ya, veamos la desviación estándar. Si la desviación estándar aquí me da 50 de un dato y el otro dato, feo mío es mi símbolo, me da que es 65. ¿Cuál es más disperso? Hoy ya llegamos a la hora de nuestro término. Lo último, como cierre, chiquillos, es importante. Si yo tengo dos desviaciones estándar, uno me da 50 y el otro me da 65. ¿Cuál es más disperso? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo es más disperso. Mientras menos del valor, es menos disperso. Y a eso también lo relacionamos con la homogeneidad. Cuando tenemos datos homogéneos, significa que están como más cerquitas uno del otro. Son más parecidos los números. Tienen la misma relación que lo disperso. Son más homogéneos, es menos disperso. Este que es más disperso es más heterogéneo. Están más sueltos, están más separados unos de sí. ¿Ya, chiquillos? Eso
Eh, Hay una tarea que les dije que había que hacer, de la misma página, el ejercicio 8, traten de hacerlo, enviarlo, para que puedan entender mejor los cálculos. En la 8 no hay intervalos, así que es más fácil, es más cortito, no es tan extenso como el ejemplo que hicimos hoy día, ¿ya? Así que damos por término a nuestra clase, revisen bien qué significan dispersión en los datos, lo que pregunté al final, voy a detener nuestra grabación por ahora.